Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar con el curso de ecuaciones diferenciales 2. Vamos a entrar en materia ya. De una vez, la presentación y las introducciones ya lo tienen ustedes. Entonces, vamos a empezar con conceptos preliminares, recordando qué es lo que vimos en ecuaciones 1. ¿Ok? Entonces, estamos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Porque también hay ecuaciones diferenciales parciales 2. Ese curso existe en nuestra facultad. Entonces, estas ecuaciones diferenciales ordinarias 2. ¿En dónde está lo ordinario en ordinarias? Está en una variable independiente t. Una. Nada más. Puede ser variable independiente, llamarla como queramos, pero solo es una. Y tenemos una variable dependiente x. Esto es notación. Con x' denotamos la derivada de x con respecto de t, porque x es una función de la variable independiente t. ¿Sí? Si x es una función real de variable real, siempre es de variable real. Aquí está lo ordinario de ecuaciones diferenciales ordinarias, que y siempre es un subconjunto de r. Si le damos una cierta interpretación, ahorita hablo de eso, t puede representar el tiempo, si nuestro sistema está modelando algún experimento físico. Pero entonces, en nuestra notación, x' es la derivada de x con respecto de t. Esto para x, una función que va de i en r, donde i es un subconjunto de r. ¿Ok? También podemos tener que x sea una función que va de i en Rn. ¿Ok? Es decir, que déjenme borro lo que había escrito. Ahorita regresamos a esto. Esto lo escribí para adelantarnos. Ahí está mojado. Aquí es donde hay que secarlo, ¿verdad? Le secamos. Entonces, en caso de que x sea una función vectorial, repito e insisto, siempre depende de una variable nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso, si x es una función vectorial, entonces estaría compuesta por n componentes, donde cada una de estas xi estaría definida en i y serían reales de variable real, como esta de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ecuaciones diferenciales 1? Empezamos exclusivamente con funciones de esta forma, ¿sí? Con funciones reales de variable real, como las que estudiamos en cálculo 1 y en cálculo 2. ¿Ok? Y después, cuando entramos en ecuaciones 1 a la sección de sistemas, porque esto ya es un sistema, en la parte de sistemas ya tenemos una función vectorial, que su variable independiente sigue siendo una, pero que está compuesta por n funciones reales de variable real, xi, esto es xi, función que va de i en r para todo i entre 1 y n, ¿sí? Compuesta por x1, x2, hasta xn, ¿sí? Entonces, en ecuaciones 1, repito, empezamos con esta y terminamos con esto, ¿sí? Ya cuando entramos a sistemas, ¿ok? Entonces, si ahora escribo lo que tenía escrito, pero lo borré para escribir esa descomposición de las x, ¿no? Entonces, para una función f
¿sí? Que va de U cruz I en Rn, ¿sí? Donde U es un subconjunto de Rn, obtenemos la ecuación más simple. ¿Quién es la ecuación más simple? X' igual a f de x, t. Ajá. Donde f es una función de x y de t. Y agarra un... Es que eso no es un par ordenado. Par ordenado es si la dimensión del espacio-fase es n, ajá, es n igual a 1, ¿ok? Entonces, en ese caso, x vive en U, que U es un subconjunto de R, entonces x es una variable real, y también lo es t, ajá, ese es el producto cruz entre U e I, ¿ok? Y entonces, este producto cruz entre U e el subconjunto I vive en Rn más 1. Ajá. Porque U es un subconjunto de Rn, I es un subconjunto de R, su producto cartesiano vive en Rn más 1, ¿ok? Ahí es donde está definido F, ¿sí? Y nos da un elemento en Rn. Ajá. Esta es la ecuación más simple de primer orden. De primer orden. ¿Sí? Lo cual nos lleva a la siguiente definición. ¿Qué quiere decir que es de primer orden? El orden de una ecuación diferencial que a partir de este momento abreviaremos y denotaremos por ED, abreviación de ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es se determina con el orden más alto de la derivada que aparece en la ecuación. Que aparece en la misma. ¿Ok? Entonces, una derivada de una ecuación de primer orden sería, por ejemplo, esta, en la que el orden, ¿sí? El mayor grado de derivada que aparece en la ecuación es de primero, ¿ok? Es decir, no hay derivadas de segundo orden involucrado en el primer orden, ¿sí? Entonces, a ver si no quedó muy revoltoso esto. El orden de una ecuación diferencial se determina, o es el orden más alto de la derivada que aparece en la misma, ¿sí? En la misma ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces quería mencionar antes de un ejemplo muy estudiado en ecuaciones 1. Quiero mencionar, y lo mencioné hace rato, variable dependiente, variable independiente. Por lo general, una interpretación que le damos a la variable independiente es el tiempo. Ajá. De modo que una ecuación, como la que tenemos aquí abajo, determina la evolución de nuestro sistema a través del tiempo. Y lo que tratamos en ecuaciones 1 es resolver este sistema, que es en la interpretación de que esto está modelando un experimento físico, por ejemplo, y de que t es el tiempo, x es nuestra variable que estamos midiendo.
Por ejemplo, si nuestro experimento está modelando la población al tiempo t. Ajá. Entonces, queremos resolver la ecuación, queremos encontrar una función, ahorita vamos a definir formalmente lo que es una solución, pero queremos encontrar una función que satisfaga la ecuación diferencial y esa función nos va a decir al tiempo t cuál es la población de lo que estamos midiendo. ¿Okay? Entonces, es una ecuación nos dice la evolución temporal de las variables que estamos midiendo, en este caso variables dependientes. Bueno, entonces, ejemplo. Este ejemplo es de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? X' igual a mu x. Con mu un número real. ¿Sí? Entonces, ¿quién es f? F de xt es mu de x. No está apareciendo t explícitamente. Bueno, pues eso es parte de... Eso se vale. Y eso quiere decir que la ecuación es autónoma. ¿Sí? Ahorita lo formalizamos. Pero aquí f de xt es mu x. Una función que aquí estamos en n igual a 1. Entonces, f toma valores en r. ¿Sí? Mu x. ¿Ok? Entonces, si mu es positivo, esta ecuación, bueno, la ecuación modela crecimiento poblacional, crecimiento exponencial de una población. ¿Sí? Si mu fuera negativo, modelaría más bien, por ejemplo, el decaimiento radioactivo. Pero aquí estamos, mu es un número real positivo. ¿Ok? Entonces, por los métodos de ecuaciones 1, determinamos que la solución de esto es una función de la forma xt igual a c a la e, c por la exponencial, e a la mu de t. ¿Ok? Una observación de dónde salió con c constante. ¿De dónde salió esa c? Bueno, pues aprendimos en ecuaciones 1 que una ecuación de primer orden siempre lleva una constante de integración, ¿sí? Que sale del proceso precisamente de integrar, ¿no? Entonces, de ahí sale esa constante, ¿sí? Para caracterizar una solución particular con precisión, necesitamos una condición inicial, ¿ok? Entonces, voy a ir borrando el lado izquierdo mientras les hablo de otras cosas. Necesitamos una condición inicial que, en el caso de nuestra población, si la ecuación está modelando población, necesitamos saber cuál es la población con la que vamos a iniciar. Ajá. Tiempo t igual a 0 puede ser, ¿no? En el tiempo t igual a 0, cuando vamos a iniciar nuestra medición, nuestra población es de tantos O. ¿Ok? Entonces, pero esa condición no necesariamente tiene que ser en t igual a 0, ¿no? Más general la podemos poner una condición inicial, x en t0 vale x0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esto es x0, ¿sí? Es c por e a la mu t0
de donde C es x0 por e a la menos mu de 0, ¿sí? Multiplicando ambos lados de esta ecuación por exponencial evaluada en menos mu de 0. Despejamos a C, la sustituimos ahí y obtenemos la siguiente solución particular. ¿Sí? Xt es x0 por la exponencial, ¿sí? La exponencial evaluada en mu por t menos t0. Entonces, aquí estamos obteniendo la única solución que pasa en t0 por x0. O sea que al tiempo t0, cuando vamos a empezar a hacer nuestro experimento, la población fue de x0. Luego lo dejamos correr y esto pues es una función, nos va a dar la población al tiempo t por la población que estamos midiendo, el tiempo t. La condición que en t0, porque si aquí le ponemos, si sustituimos x en t0, entonces t0 menos t0, acá tenemos 0, la exponencial del valor de 0 es 1, tenemos x0, la población con la que estamos empezando. ¿Sale? Entonces, ejemplo de ecuación de primer orden, muy estudiado en ecuaciones 1, ya sea para poblaciones, que es cuando mu es igual, cuando mu es positivo, o bien cuando mu es negativo, pues decaimiento radioactivo, lo mencionaba antes. Como una observación, esta es la única solución que ahorita vamos a mencionar y más adelante vamos a hablar de la importancia de que la solución a una ecuación diferencial sea única, es más, o de que exista, que hay teoremas que también vimos en ecuaciones 1, como es el teorema de Picard, que bajo ciertas condiciones en el campo vectorial F podemos garantizar que la solución es o no es única. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Entonces aquí, como una observación también, nuestra solución de quién está dependiendo, del parámetro mu, de x0 y de t0. ¿Ok? Bueno, entonces estas fueron las de primer orden y procedemos con la ecuación de segundo orden. ¿Qué forma tiene? Ahí aparece, por esta definición, la segunda derivada, ya la tercera derivada ya no aparece. X b', ¿sí? Y es una función que depende de x, de su derivada, primera derivada, y de t. Donde esto es notación, x b' que denota la segunda derivada de x con respecto a la variable independiente t. ¿Ok? Entonces, en una ecuación de segundo orden, ¿cuántas constantes arbitrarias aparecen? Aparecen dos, ¿sí? Otra vez porque hay que integrar dos veces. Entonces, se necesitan dos condiciones iniciales para determinar una solución particular. No basta con una condición inicial, ¿sí? Para determinar la solución particular en una ecuación de segundo orden, necesitamos agregar dos condiciones iniciales. Vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo del oscilador armónico. ¿Quién es el oscilador armónico? X b' más omega al cuadrado x igual a 0, ¿sí? Donde omega es una función real y determina la frecuencia, ¿sí? Porque la solución de esto, que tampoco lo vamos a resolver porque ya lo sabemos resolver de ecuaciones 2,
representan oscilaciones sinusoidales con frecuencia omega y periodo 2pi sobre omega. Ahorita lo escribo. ¿Quién es la solución general de esto? Es xt a por coseno omega de t más b por seno omega de t. Ajá. Entonces, oscilaciones con frecuencia omega y periodo t igual a 2pi omega, ¿sí? Porque la frecuencia y el periodo están relacionados de esta manera. Si conocemos la frecuencia omega, el periodo se determina 2pi entre omega. Ajá. Y si conocen el periodo, pues podemos determinar la frecuencia 2pi sobre t. Bueno, entonces, esa es la solución general del oscilador armónico. ¿Y quiénes son esas A y B? Bueno, pues esas A y B son precisamente las dos constantes de integración que salen de resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces A y B son constantes arbitrarias. No basta, lo mencioné hace rato, no basta con tener una condición inicial para determinarlas, a las dos. Necesitamos dos condiciones iniciales. Entonces, necesitamos dos condiciones iniciales, ¿sí? Que es x en t0, vamos a llamarla x0, x' en t0, vamos a llamarla x1. Ajá, y ahí mismo me cabe la ecuación, va a quedar un poco pequeña, pero aquí lo escribo, solución particular. La solución particular es xt x0 coseno de omega t menos t0 más x1 sobre omega seno de omega t menos t0. ¿Sí? Ustedes pueden obtener esto. Ya tienen la solución general. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa si sustituimos aquí t0? Bueno, pues que vamos a tener x0 es igual a x en t0, que es igual a coseno omega t0 más b seno de omega t0. La segunda, ¿cómo incorporamos la segunda? Derivamos esto y le sustituimos que x1 es igual a la derivada en t0, y así despejamos a a y despejamos a b y llegamos a esta ecuación, la solución particular, xt es x0 por coseno siendo evaluado en omega por t menos t0, más x1 sobre omega, aquí es un cociente, el numerador es x1 y el denominador es omega, x1 sobre omega por seno, y seno siendo evaluado también en omega t menos t0. Entonces, bueno, así se resuelve el oscilador armónico, y pongo una observación. Ecuación de enésimo orden. ¿Qué es la ecuación de enésimo orden? Donde va a aparecer la enésima derivada de la variable dependiente, que vamos a denotar x a la n. Del lado derecho, ¿quién aparece? Una función en la que aparece la variable dependiente, su derivada,
su segunda derivada hasta su n-1ª derivada. También puede ser o no función de t. Y solución general, su solución general tendrá n constantes, ¿sí? Que habrá que, si queremos una solución particular, ¿cuántas condiciones iniciales hay que pedir? N. En ese caso, n. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Los dos ejemplos anteriores, el x' igual a mu x y este, ¿sí?, se conocen como ecuaciones lineales. ¿Dónde está lo lineal de las dos ecuaciones? Que el lado derecho, aquí, ¿quién es el lado derecho en esta? Aquí el lado derecho es menos omega x, si despejamos x' y la ponemos de esta forma, o bien de esta forma, que es lo mismo, f de xt es menos omega cuadrado x. En el otro ejemplo, en el de la población, ¿quién era f de xt? Era mu de x, ¿no? Mu por x. ¿Ok? Entonces, esas dos fueron lineales, ¿sí? En el sentido de que el lado derecho es función lineal de la variable dependiente. Ustedes pueden decir, oye, pero aquí está apareciendo menos omega cuadrado, que eso sería algo no lineal. Sí, pero la x está apareciendo, eso es una constante al fin y al cabo. Menos omega cuadrado lo tomamos como una constante y f depende linealmente de x. O sea, es decir, aquí no tenemos x al cuadrado, ni tenemos 1 sobre x, o logaritmo de x, ¿sí? Sino que como función de la variable dependiente, f es lineal aquí. Y también lo reboto en mu de x, ¿no? Y es más claro verlo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Vamos a ver un ejemplo de algo no lineal. Es este. ¿Sí? Esta es una función real. Así de sencillo. x' igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esto es nuestra f. ¿Sí? Aquí f, el lado derecho, ya no está dependiendo de manera lineal de la variable dependiente. Ya no está expresada como lineal, o sea, si notan la diferencia aquí, aparecerá menos omega cuadrado, pero la x no aparece, la variable dependiente aparece de primer orden, no aparece al cuadrado, ni aparece al cubo, o 1 sobre x. Aquí sí, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución general de esto? Otra vez esto corresponde, encontrar soluciones generales corresponde al curso de ecuaciones 1. Entonces, la solución general de esto es 1 sobre c menos t, o sea, c menos t de la menos 1, ¿sí? Por cierto, esto lo recalqué mucho en ecuaciones 1, creo que es algo de recalcar. ¿Cómo verificamos si tenemos una función, en este caso esta, ¿no? Nuestra candidata a solución de la ecuación diferencial? Candidata. ¿Cómo podemos verificar que nuestra candidata es en efecto solución? Verificamos. Verifiquemos que es solución. Esto es un proceso análogo, porque no es el mismo, pero es análogo. Estamos en cálculo 2 y nos ponen una integral. Y pues sacamos nuestra candidata a integral. ¿Cómo podemos verificar si llegamos a la solución correcta? Derivamos.
Y si la derivamos y obtenemos el integrando, bueno, pues hicimos el procedimiento bien. Entonces aquí hay un proceso análogo. ¿Cómo podemos verificar que nuestra candidata es solución? Bueno, pues la derivamos. Y si la derivamos, esto es c menos t por menos 2 por menos 1, o bien c menos t por la menos 2. Ajá. Por otro lado, si elevamos al cuadrado nuestra candidata, esto es c menos t a la menos 1 elevado al cuadrado, c menos t a la menos 2, y coinciden, ¿sí? Entonces, esto es la solución general de aquella, de la ecuación diferencial. Y contiene una constante de integración porque es una ecuación de primer orden, por lo tanto, tiene una constante de integración, ¿ok? Vamos borrando el lado izquierdo y vamos a hacer una cosita. Porque esta solución general, tiene una singularidad. Ajá. Observación. ¿Sí? La solución es singular en t igual a c. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí evaluamos la solución en x para t igual a c, entonces en x de c vamos a tener 1 sobre 0. A eso se refiere con singular, ¿ok? O sea que no está definida la solución para t igual a 0, y de hecho se va a infinito. Ajá. Entonces, aquí está la observación. Para la condición inicial, x en 0 valga 1, la solución es la condición inicial en x0 igual a 1. Bueno, pues hacemos 1 igual a x en 0, ¿sí? O sea, 1 sobre c. Ajá. Entonces, c ¿cuánto vale? C vale 1 y la solución es 1 menos t a la menos 1. ¿Ok? Esta función tiene una singularidad en t igual a 1, no está definida, solo está definida entre 0 y 1. Bueno, y para valores mayores a 1 también, ¿no? Ajá. Y para la condición inicial x0 igual a menos 1, para la condición inicial